Noches, Buenas noches, profe. Hola, profe. ¿cómo les ha ido? Bien. Bien, bien, bien. Qué bueno. Muy bien, esta vez estoy grabando en la pantalla que es, entonces para que se pueda ver el... Camila, ¿cómo estás? Para que se pueda ver el chat junto con la transmisión de los demos. ¿Listo? Entonces quiero introducir aquí un par de cosas. Esto, pues cualquiera lo va a poder consultar. Entonces antes de que me hagan preguntas, quiero mostrar un par de herramientas y formas de usar herramientas que les puede ser muy útiles a todos. No todo en arte digital puede ser dibujo y pintura, por decirlo así, ¿cómo se dice? Como la mecánica digital que viene de una mecánica análoga. Eso está perfectamente bien, pero hay un par de cosas a tener en cuenta. Entonces, lo primero es que para el diseño de fondos, vale mucho la pena explorar la posibilidad de utilizar los lazos para hacer construcciones que no dependan solamente de la generación de líneas. Obviamente hay que tener algo de práctica para que el pulso funcione, pero cuando estamos hablando de una gráfica que se puede considerar secundaria a la gráfica, por ejemplo, de personajes y acciones, el diseño que vamos a poder lograr desde una herramienta como Lazo nos puede ser muy útil. Entonces aquí muy brevemente puedo empezar a plantear la existencia de un par de objetos escenográficos. Aquí voy a estar jugando solamente con bloqueo de píxeles transparentes que ustedes ya conocen, esquina superior izquierda del panel de capas, y solamente con lazos y pensando en la misma noción que introdujimos en la clase más reciente, en la sesión número 11, donde en lugar de trabajar una policromía libre, trabajamos una escala limitada de colores y establecemos una atmósfera de atrás para adelante. De hecho, déjenme aquí hacer una cosa para que se perciban mejor los colores. Vamos a trabajar así y hagamos un demo de, puede ser 15 minutos, donde mostramos qué potencial hay aquí cuando utilizamos la herramienta de lazo para generar estos diseños. Entonces tengo acá mi primera silueta. Creo que voy a preferir trabajar de oscuro a claro. Lo que acabo de hacer ahí, esto, pues yo voy a presuponer que el que va a ver esto no está tan familiarizado con Photoshop, entonces para que dejemos de una vez algunos atajos, los vamos a dejar escritos aquí. Lo que yo acabo de hacer ahí se llama el cuadro de diálogo de curvas. Se activa con el código control más la tecla M de mamá. Y un bloque de texto lo saco presionando la tecla T. Una consideración que hay que tener en cuenta en Photoshop, tal vez ya la hayan visto ustedes, es que aún en un equipo bueno, el presionar la tecla T y darle clic al lienzo con frecuencia como que ralentiza el equipo. Nunca he sabido exactamente por qué pasa eso, pero es una particularidad un poco molesta de Photoshop. Entonces con control M tenemos curvas. Hay un par de herramientas que nos permiten ajustar de manera dinámica el color. Entonces control M nos permite crear una curva donde aquí vamos a profundizar el contraste aumentando sombras. Aquí podemos profundizar el contraste aumentando luces en el sector opuesto. O sea, tenemos básicamente un sector de sombra, un sector de luz y lo mismo también aquí. Entonces lo que debería pasar con el panel de curvas es que se debería crear una curva que parezca una S o una Z, pero que se vea muy suave. No debería ocurrir que haya muchas divisiones secundarias, porque lo que va a empezar a ocurrir en ese momento se vuelve negro, pero en una imagen policromática el contraste se trastocaría completamente y la paleta de color cambiaría de una manera que no es útil. Entonces tengan en cuenta, Control M es una herramienta para idealmente optimizar el contraste. Hay otra, no una herramienta sino un atajo, perdón. Vamos a buscar otro. Cuando presionamos control más la tecla L de león, aquí con 72 y vamos aquí con 76 de interlineado. Cuando presionamos la tecla L de león, vamos a tener el cuadro de diálogo de niveles. Este es uno que nos permite controlar de manera mucho más meticulosa las tres claves tonales, clave alta, clave media y clave baja. Entonces yo desde aquí puedo aumentar la sombra, aquí puedo aumentar o disminuir los tonos medios
y desde aquí controlo las luces. Y aquí controlo en términos generales la luminosidad. Puedo oscurecer o puedo aumentar las luces. Ese es con control L. Y el otro es el cuadro de diálogo de tono, saturación y luminosidad, que lo activamos con el comando control U o command U para los que estén en Mac. Entonces voy a presionar ese otro atajo aquí de una vez. Control más U. Esos tres son los que fundamentalmente nos van a permitir controlar la tonalidad general y el contraste de nuestro trabajo. Entonces acá, como su nombre lo indica, el tono general, que en otros esquemas se llamaría el croma, está cambiando. Aquí cambiamos el nivel de saturación del color y aquí cambiamos el nivel de luminosidad. Uno adicional que no tiene atajo, pero vale la pena que lo tengan presente. Recuerden que cuando hablamos de interfaz de Photoshop, arriba están los menús, a la derecha están los paneles, a la izquierda están las herramientas, debajo de los menús está la barra de control. Entonces vamos a la barra de imagen y en imagen vamos a ajustes. Aquí hay un montón de opciones y se pueden dar cuenta que varias nos van a ser familiares. No sé si ustedes ahí alcanzan a leer. En todo caso, pues, si tienen Photoshop en sus casas, pueden leer mientras van siguiendo esto en sus interfaces. Entonces, le decimos menú imagen. Segunda opción se llama ajustes. Y aquí tenemos varias opciones que activamos hace un momento. Aquí tenemos niveles, tenemos curvas, tenemos tono saturación, pero también tenemos algunas que no tienen atajo. La que me interesa justo en este momento se llama brillo contraste, como su nombre lo indica. Nos permite ajustar esas dos características. Entonces, esas serían como las formas básicas para generar un ajuste de color sobre la marcha. ¿Listo? Hay otras maneras, hay otras opciones y hay maneras de hacer eso editable. Voy a mostrar un par de esas a lo largo de este demo. Entonces vamos a empezar con luces generales. De nuevo, yo aquí no voy a usar pinceles, no voy a usar gradaciones, solamente voy a usar tonos planos. No porque nada más se deba usar, sino porque quiero mostrar qué posibilidades hay de complementar la herramienta pincel. Entonces voy a seguir con esa idea de escalas limitadas. Voy a captar el color del fondo, voy a variarlo ligeramente de tonalidad, variarlo ligeramente de nivel de brillo y saturación, y eso me va a dar un comportamiento general de la luz. No voy a hacer esto tantas veces como para que esté tratando de emular la herramienta de gradiente. Esa parte no me interesa. Solamente quiero un comportamiento coherente en la iluminación. Entonces voy a hacer algo similar por acá. De manera parecida a lo que hicimos en el demo que sacamos en la última clase, de crear simulaciones de texturas en el piso, que son básicamente abstracciones, en lugar de pintar literalmente texturas. Voy a buscar aquí la simulación, muy sencilla, de una cierta materialidad en el suelo. Pues fíjense que ahí poquito a poco puede ir emergiendo la idea de que el piso tiene una textura, de que la luz tiene un comportamiento y de que aquí hay un entorno. Obviamente una crítica que se le puede hacer a esto, si esto se estuviera presentando así, eso está más bien oscuro, está más bien desaturado, es más bien aburrido, no es muy llamativo, pero estoy empezando desde unos colores que no son especialmente impactantes para que los acentos de color y de luz se noten mucho más. Entonces vamos a ir aquí, vamos a marcar todo como es mi preferencia. Y aquí en el objeto voy a empezar a trabajar luces de una vez. Primero voy a profundizar la sombra. Y por ahora no voy a poner simulaciones de textura, solamente voy a jugar con una simulación de volumen que sea más o menos creíble. La herramienta lazo estándar, el lazo a secas, tiene la ventaja de su pulso, tiene la desventaja de su pulso también. O puede ser que su pulso sea muy bueno, pero puede ser que la tabla en la que están trabajando no sea tan amable. Por ejemplo, una tabla que tenga una superficie excesivamente lisa se puede percibir como que no es tan adecuada para hacer ese tipo de ejercicios. En todo caso, pues es algo que valdría la pena explorar. Vamos a ponerle aquí ahora una primera zona de luz y después voy a empezar a poner acentos. Y después le voy a poner textura. Y ahí ya podemos ir a una segunda capa. Entonces,
vamos a crear esa primera zona de luz. Vamos a empezar a cambiar el color. Vamos a empezar a cambiar de una manera un poco más dramática la saturación y el brillo. Vamos aquí. Y algo que está a punto de escapárseme es la luz de rebote y eso no funciona. Entonces voy a darle algo de luz de rebote a estos objetos utilizando tonos que ya había usado anteriormente. Esto es para que se simule mejor que son objetos redondos y no son objetos bidimensionales. Entonces esto está aquí, todavía hay otros momentos donde valdría la pena seguir haciendo pequeños fragmentos. Si ya tengo alguna idea de lo que está haciendo la iluminación y cómo se debe comportar, ya es cuestión de empezar a crear nuevas zonas de luz y sombra que sean cada vez más detalladas. Y ahora voy a darle a esto un acento más grande, con unas zonas un poquito más redondas. Vamos por acá, vamos por aquí, vamos por acá. Ya saben que el asunto con la varita mágica, no, sino con el bote de pintura, es como está pasando en este momento. Yo no estoy logrando aquí un relleno uniforme, sino rellena solamente hasta donde encuentre cambios de contraste en color y tonalidad. Perdón, bueno, sí, en croma y en tonalidad entendida como color. Entonces voy a utilizar mi herramienta de gradiente para los rellenos. Y ahora que tengo esto, puedo ir a una segunda capa y decirle a esto textura. Y puedo seguir jugando con con ese lazo. Esa textura que voy a poner acá no va a ser una textura especialmente complicada. Voy a simular que el sólido tiene, que que una especie de, podría ser como una especie de mineral o algo así. Y voy a simular que su superficie tiene como canales o surcos. Entonces pues la dirección que sigue esa textura debe idealmente reforzar los volúmenes. Aquí en la práctica lo que estoy haciendo es diseñando líneas envolventes. Entonces obviamente esto se va a hacer cada vez más fácil entre más intuitivo sea nuestro dibujo, entre más pulido sea el pulso. De pronto al principio no les va a salir tan bien. Una posibilidad también que hay es diseñar con lazo poligonal. Por ejemplo, para entornos de ciudad puede ser una buena idea que se ayuden parcialmente de lazo poligonal. Ahorita podemos revisar algo de eso con un demo extra. Entonces voy a seguir complementando aquí. Ustedes se pueden dar cuenta, desde el principio las formas son un poco toscas. Estoy hablando desde los primerísimos planos, no como encuadres, sino los primeros objetos, las primeras manchas que estaba creando ahí. Pero poco a poco va ganando consistencia la apariencia de estos objetos. Entonces, desde que eso se esté logrando, pues creo que se puede considerar un ejercicio exitoso. Voy a poner esto aquí más claro. Obviamente esto no puede quedar así. Entonces le voy a decir clic derecho, crear máscara de recorte. Queda automáticamente insertado aquí y voy a jugar con modos de fusión. Le podría decir modo de fusión multiplicar, aunque si no me molesta, pero le podría decir si van a ser sombras, entonces digámosle control U y démosle una tonalidad que sea más fría. Y también le puedo decir desatúrese un poco y oscurezcase un poco más. Y más bien en otra capa le puedo dar nuevos acentos de luz. Entonces, esto aquí de pronto valdría la pena hacerlos con el lazo poligonal para ser muy preciso. Si tengo una serie de surcos en este sólido, yo puedo simular que esos surcos tienen ¿cómo se dice? Como lo que pasaría cuando uno hace una grieta o cuando uno hace cualquier alteración en un sólido es que se están creando nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. Entonces, algo de eso lo puedo simular aquí. Como que cada vez que hay una hendidura en la silueta, surge un nuevo acento de luz. Y ahorita puedo hacerle una alteración a la silueta general para simular que esa textura consiste en una serie de surcos. Y ya con eso se terminaría ese objeto. Y aunque no sería tan sofisticado como algo diseñado desde cero con línea, preboceto y todo lo demás, lo que
puede tener de ventaja es que se sienta completo y que armonice muy bien con un diseño de línea, mancha, pintura que podría estar en el primer plano, donde podría haber un personaje. ¿Cómo estás, Diana? ¿Quién más nos está visitando en este momento? Está Angélica, hola Angélica, María José, está Daniela, está Ana María y veo un par de personas más. ¿Quién más está aquí? Tararara, nos falta Luis Gabriel y Julián Santamaría, pero igual pues les mandaremos la grabación. Entonces voy hasta acá y ahora podría ser que yo, entonces déjenme introducir esto también. Esto puede ser, de nuevo, que lo conozcan ya, no hay ningún problema, pero presuponiendo que al menos una o dos personas del grupo de pronto no hayan visto esto nunca, vale la pena introducirlo como una herramienta adicional que puede ser muy, muy útil. Nosotros ya hemos hablado de varias formas editables de hacer interactuar una capa con otra. Por ejemplo, esta capa de textura tiene un modo de fusión que se llama multiplicar, que está haciendo que los píxeles de esta capa se estén combinando en términos de color y contraste con lo que está pasando abajo. Esa es una manera editable porque en cualquier momento podemos restaurar la capa a su opacidad original. En cualquier momento podemos darle un nuevo modo de fusión para que esa interacción de colores sea diferente. También tenemos una interacción editable que es la máscara de recorte, donde provisionalmente podemos hacer que los píxeles de esta capa estén encerrados en la capa inferior. En cualquier momento podemos activar o desactivar esa característica y podemos decir que lo que está en una capa ingrese en ese esquema de contenedor y contenido, donde lo que está aquí en la base es el contenedor. Para los que se perdieron la clase del juego o quieran ese recorderis, esto se hace muy fácil. Ustedes tienen una capa que va a servir de contenedor, que en este caso va a ser esta capa, la capa que se llama OBJ como objeto, la voy a marcar aquí de azul. Esta capa que está en el fondo es la que va a ser el contenedor. Y yo puedo tener una o puedo tener 50 o 100 capas que van a ser de contenido. Me paro en esas capas y tengo una de dos opciones. O le digo clic derecho, crear máscara de recorte. Esto es ventajoso si tengo más de una capa. O si quiero que solamente una capa por vez entre la máscara de recorte, me paro justo en medio de la frontera entre el contenedor y el contenido, justo en medio, y cuando presiono Alt, el cursor cambia a un... Yo sé que ahí de pronto no lo van a alcanzar a leer, pero pueden probarlo en sus propios equipos. El cursor cambia a un cuadrado que tiene una flecha. Perdón, las tablets con esto a veces son demasiado sensibles. Esa es otra manera editable, porque en cualquier momento se puede restablecer o cancelar. No estamos alterando permanentemente los píxeles de una capa. Y ahora hay otra manera en que podemos hacer interactuar los píxeles de una capa. En este caso no con un contenedor o con un contenido, sino alterando la silueta o el contenido mismo de una capa. Si yo dijera, quiero diseñar estos surcos de tal manera que parezcan como hendiduras, yo podría asegurarme que bloqueo de píxeles transparentes esté desactivado, o sea, que la capa esté normal. Puedo sacar un borrador y puedo empezar a cincelar. Pero, por ejemplo, si mi pincel tiene una forma que no me gusta o simplemente lo que estoy haciendo ahí no me convence, yo estoy destruyendo píxeles. Eso no es ideal. Lo ideal es que yo pueda crear una máscara para poder ir ajustando lo que está pasando ahí. Entonces, primero que todo voy a cambiar de pincel. Vamos a cambiar a un pincel, podría ser un pincel cuadrado. Por aquí tengo uno que se llama Square Sketching. Blocky. Siempre se me pierden mis pinceles. Shepard. Oiga, sí, qué curioso. ¿Dónde está? Basic Brush. Square Sketching, aquí está. Este pincel me sirve. Me voy a asegurar, diciéndole F5, que no tenga transferencia. Listo. Pero yo no voy a borrar. Yo voy a ocultar píxeles de una manera editable. Eso se hace de la siguiente manera. Es muy, muy, muy sencillo. Voy a cerrar un poquito aquí para que lo entiendan mejor. No importa que en este momento no lo alcancen a leer porque yo sé que se está viendo muy muy pequeña esa interfaz, pero ustedes lo pueden consultar en sus propios equipos. Si ustedes van no a la parte superior, sino a la parte inferior del panel de capas, ahí tenemos una serie de opciones para modificar esas capas, tanto su apariencia como su organización. Yo, por ejemplo, puedo tener un montón de capas seleccionadas, presiono el icono de la carpetica y eso es lo mismo que presionar Control G o Command G para crear un grupo de capas. Tengo aquí la opción de nueva capa, tengo la opción de eliminar capa, eso ya lo saben. Pero aquí tenemos también un icono, que es el tercero de izquierda a derecha. Cuando nos paramos encima de ese icono, vamos a dar cuenta que ese icono dice
y de nuevo, esto en este momento en mi pantalla no lo van a alcanzar a leer, dice añadir máscara de recorte. Cuando yo hago eso, pónganle mucho cuidado a lo que va a pasar aquí en la capa y déjenme poner esto todavía más grande para que lo lean mejor. Opciones de panel. Ah, no, qué pena, es que estoy en una pantalla bien grande, entonces eso es lo máximo que me permite mostrar las miniaturas de capa, creo. Espérame a ver si estoy diciendo lo que es. Opciones de panel, sí, ese es ya lo más grande. Entonces, aquí en la parte inferior, tercer icono de izquierda a derecha, le doy clic, miren lo que le ocurre a la capa. Aparece como una siguiente capa que inicialmente está en blanco. Esa es la máscara de recorte. ¿Qué es la máscara de recorte? Es una máscara que me permite de manera editable mostrar u ocultar píxeles en lugar de añadirlos o borrarlos. Los que ya están puestos en la capa se pueden desplegar, que por defecto todo está desplegado, o se pueden ocultar, ya sea como píxeles opacos o como semitransparencia. Pónganle cuidado y de nuevo, yo sé que esto no lo están alcanzando a leer, pero miren cómo cambia. Sobre todo si yo tuviera aquí una capa muy larga, le voy a poner un nombre larguísimo a esta capa. Y fíjense lo que le pasa aquí arriba a la pestaña. En la esquina superior izquierda, la pestaña, según la capa que tengamos seleccionada, cambia la información que nos está mostrando ahí. Pueden comprobar eso en sus propios equipos. Es una de esas funcionalidades como simpáticas que tiene Photoshop que ayuda como una lectura muy profesional de cada archivo. Nos está diciendo el nivel de zoom, nos está diciendo el modelo de color y nos está diciendo el nombre de la capa y el modo de la capa. No es lo mismo que yo esté trabajando aquí en la capa OBJ a que yo me pare en la máscara de recorte. Yo sé que ustedes ahí no alcanzan a leer, pero creo que se pueden dar cuenta que la información de esa pestaña está cambiando, ¿cierto? Entonces, cuando yo me paro en la pestaña, perdón, la pestaña no, sino en la máscara de recorte, es diferente a si me paro en la capa. Y ustedes sí se pueden dar cuenta que si tengo seleccionada la capa o la máscara de recorte, hay como una mirilla que está encerrando o la miniatura de la capa o la miniatura de la máscara de recorte. Eso nos permite navegar bien y eso es uno como de los plus que todavía se le pueden defender a Adobe, no solamente a Photoshop. Es que tiene unas interfaces que son muy limpias y son muy intuitivas, son muy fáciles de leer. Están diseñadas para que uno no tenga que literalmente leer información verbal o textual, sino uno puede leer iconos, puede leer ubicaciones, puede leer la orientación de las cosas y eso ayuda a que uno se entienda bien. Entonces, por ejemplo, si uno no está recién empezando y uno no sabe si está o no en la máscara de recorte, asegúrese de leer la pestaña, por ejemplo. Cuando nos paramos en la máscara de recorte y no en la capa, también pasa algo con color. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí yo puedo tener un color verde y voy a tener aquí un color fucsia. Y cuando me paro en la máscara de recorte, ¿qué le pasa a los colores? Cambian a blanco y a negro. Porque en la máscara de recorte nosotros no pintamos ni dibujamos información cromática. Lo que hacemos es, con el pincel que queramos, la información de pincel la reconoce, vamos a ocultar o revelar píxeles. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. Yo puedo empezar a ocultar una serie de píxeles. Yo en este momento no estoy usando la herramienta borrador, estoy usando la herramienta pincel. Y yo empiezo a tocar esa silueta de este objeto con el propósito de que esos surcos se lean como si fueran hendiduras. Y alguien podría decir, pues yo no veo ahí cuál es la gracia de eso, en qué se diferencia a simplemente borrar esa información. ¿No está borrando ahí? No, estoy ocultando y en cualquier momento, ustedes se pueden dar cuenta que empieza a colorizarse o empieza a aparecer una información negra en esta máscara. Miren que incluso si le doy un área de selección más grande, miren lo que le pasa a la miniatura. La miniatura en todo momento nos está diciendo qué le está pasando a esa capa de manera interactiva. Entonces yo puedo hacerle las modificaciones que yo quiera a este objeto. Puedo estar aquí un ratico bregando con esto. Y también cuál es la gracia de la máscara. Para los que de pronto cuestionen cuál es el propósito de hacer esto. Digamos que yo voy a dibujar la hendidura y me pasé. Lo que en el uso de borrador significaría tengo que usar control Z y no tengo más opción. No, yo simplemente aquí en lugar de usar información de píxeles negros, cambio a blanco presionando una vez la tecla X y empiezo a recuperar la información de esa silueta. Porque otra vez, yo en máscara de recorte solamente oculto o revelo. No estoy alterando la cantidad total de píxeles o de la naturaleza opaca de esos píxeles. Yo simplemente estoy ocultando o revelando según sea mi necesidad. Y no solamente lo hago de esta forma. Si yo le digo, quiero que usted tenga algún nivel de gris,
cuando yo empiezo a trabajar acá, ustedes se pueden dar cuenta que ya van a quedar es como semitransparencias. Eso puede ser muy útil también. En este momento no lo es para mí, pero es importante que entiendan que uno no solamente oculta o revela píxeles utilizando información de negro y blanco. Si yo utilizo grises de clave baja o uso píxeles que sean más de 50%, de 51% en adelante de oscuridad, voy a ocultar en semitransparencia. Y si tengo píxeles que ya están ocultos y utilizo cualquier nivel de gris, lo que voy a hacer es revelarlos como semitransparencia. O sea, yo tengo la opción de ocultar completamente o de revelar completamente o como unas transparencias parciales. Pero todo, absolutamente todo lo que yo haga aquí es editable. Lo mismo, en este momento no lo necesito, pero pues para que lo vean en demostración, yo podría cambiar a un pincel, perdón, no píxel sino pincel, que tenga una textura y ocultar parcialmente o revelar parcialmente con esa textura. Y lo mismo, yo le digo shift click aquí a la máscara de recorte y yo puedo provisionalmente eh, ocultar la máscara para ver qué es lo que está pasando ahí. Espérenme que aquí hay una pregunta, respondámosla de una vez. Daniela pregunta, profe, ¿eso queda dentro de la silueta del objeto? Sí, de hecho fíjate que en este momento yo le puedo hacer esto, hagamos algo aquí que eventualmente tengo que destruir, no importa. Voy a hacer acá una serie de modificaciones que son inútiles, pero para que se den cuenta lo que se puede lograr con las máscaras. Entonces voy a hacer aquí un montón de modificaciones. Yo deselecciono y en cualquier momento yo le puedo decir a esto shift click para ocultar o le puedo decir control o command click para seleccionar esos píxeles que hacen parte de la máscara de recorte. Digamos que yo necesitara esta información en otra capa, entonces puedo darle control clic, así como lo dijimos en la última clase, control clic en la miniatura de una capa nos permite crear un área de selección con los píxeles que están dentro de la capa. Eso pasa igual para la máscara de recorte. Entonces ahora yo podría ir a otra capa, ocultar todo lo demás, ir a otra capa y solamente pintar esa información que tengo ahí en la, en la máscara de recorte. ¿Listo? Esa es una opción que yo tengo. Hay otra opción y es presionar. Espérenme que siempre se me olvida. Creo que es presionar doble clic. No, doble clic no es. Ya me acuerdo. Es alt clic. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo ahí? Y de nuevo la analogía con videojuegos nos funciona. Así como si estuviéramos en un jueguito de Mario o de Wario y al meternos en una tubería nos vamos como a no a un mundo nuevo, sino a un cuarto dentro del mismo mundo. Cuando yo le digo a la máscara de recorte al clic, yo inspecciono la máscara aislada de todo lo demás. Eso puede ser muy útil porque un cuadro de selección, ver solamente esto, de pronto no es tan útil para saber exactamente qué es la máscara, pero si en lugar de eso, yo le digo al clic, yo puedo evaluar exactamente qué es la máscara. Yo aquí también puedo hacerle modificaciones. ¿Listo? Pero sí, sobre la pregunta de Daniel, la respuesta corta es, nosotros estamos creando en este momento una instancia de una capa. Es decir, que en el momento en que yo diga, esta capa tiene que cambiar de orden, ya no va a tener ya no va a ser parte de una máscara de recorte. O también yo le puedo decir control J, quiero duplicar esa capa. Y ustedes se pueden dar cuenta, la máscara de recorte sigue estando ahí. Es una instancia, es como una subcapa, no es una capa nueva. Es como una capa 1.2 o 1.1, algo así. Yo puedo eliminar esto. Yo puedo decirle a esta máscara de recorte, arrastre y váyase al bote de basura y nos dice, ¿quiere aplicar estos cambios a la capa antes de eliminar la máscara o quiere simplemente eliminar la máscara con sus efectos? Si yo le digo aplicar, lo que le estoy diciendo en este momento, esto es bien importante que lo tengan presente, si yo le digo aplicar, que es esta primera opción, así no la alcancen a leer, lo que yo le estoy diciendo es los cambios que yo le hice editables a la máscara de recorte, vuélvalos permanentes a la capa. Si en lugar de eso yo le digo bote de pintura, que también es otra manera, no tienen siempre que arrastrar, y solo le digo eliminar la máscara de recorte, la máscara de recorte no, sino la máscara de capa, desaparece y punto. Es decir, esos píxeles editables que yo estaba ocultando ya no van a tener esa guía que nos dice qué se oculta y qué se revela, sino la capa queda completamente restaurada y yo podría volver a empezar.
¿Listo? Pero sí, es una instancia, cuando les digo es una instancia de capa, es importante que entiendan eso, porque no estoy creando una capa adicional, sino estoy creando un estado dentro de la misma capa. Y yo en esta máscara de capa, espérenme, quiero eliminar todos estos errores que había hecho para poder terminar bien el demo. En esta máscara de capa yo puedo utilizar píxeles, perdón, ahora sí quería decir pinceles. Puedo utilizar pinceles que tengan textura, pinceles básicos, pinceles con semitransparencia. Puedo utilizar gradientes, puedo crear semitransparencias. Y todo eso es esa instancia donde de manera dinámica, interactiva, ¿por qué? Porque yo en cualquier momento puedo apagar esos cambios y volverlos a aprender, pero eso está como una instancia, es decir, es algo que está pegado a la capa y no es una capa adicional. Vamos a terminar esto aquí y le ponemos sombra proyectada a este objeto y ya terminamos este demo y hacemos otra cosa y respondemos más preguntas. Entonces voy a seguir silueteando esos surcos buscando que comuniquen la idea de hendiduras en esta planta. Porque eso me va a ayudar a que la silueta se sienta más completa y aunque el diseño es más bien tosco, pues es un diseño así como geométrico hecho de rapidoles, desde que la silueta tenga un alto nivel de legibilidad y las luces estén bien, como un objeto escenográfico me podría llegar a servir. Obviamente pues hay que discutir sobre estilos, hay que discutir si es pertinente a un proyecto particular que tenga determinada huella, lo mismo con el color, el tipo de iluminación, etcétera, etcétera, pero porque estoy empezando con este demo para recalcar que un buen diseño, por ejemplo, de una escenografía, no tiene que tener el mismo nivel de desarrollo técnico o el mismo nivel de tiempo de desarrollo que sus personajes y pueden interactuar muy bien. Si hablamos de una jerarquía visual, puede ser muy útil que los fondos no tengan el mismo nivel de complejidad o de contraste o de color que el resto del trabajo. Aquí voy a cincelar un poquitín más, por ejemplo con el pincel, voy a esculpir un poco la sombra, solo un poquitín. Ya aquí pues el trabajo del lazo terminó, entonces voy a darme la posibilidad de hacer estos pequeños ajustes con el pincel. Por ejemplo, realzando esa idea de que los surcos tienen pequeños planos de luz. Si no me entienden, ¿qué quiero decir con eso? Si nosotros tenemos una esfera de icopor y le hacemos una hendidura con un bisturí, no va a quedar simplemente una raya, sino lo que estamos creando ahí es una nueva instancia del volumen, donde hay nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. Entonces, lo que estoy tratando de representar acá es que las hendiduras le dan esa complejidad extra al esquema de iluminación. Y ahora, después de que haga un par de veces esto, puedo también decirle a esto, tenga una sombra. Esto se va a llamar luces extra. Y aquí en sombra, yo podría diseñarla a mano, la sombra proyectada, o yo podría tomar esto. Fíjense lo que voy a hacer acá. Ya lo habíamos hecho en la clase hace unos días. Control clic en la miniatura, ¿qué efecto tiene? Nos permite crear un área de selección con los píxeles presentes en la capa, incluyendo si hay píxeles semitransparentes. Ustedes se pueden dar cuenta además que aquí hay como una trampita que hay que tener en cuenta. Ya le dejé una modificación a la silueta, pero cuando yo le digo control clic a la capa, no me está considerando la máscara de capa. ¿Por qué? Porque la máscara de capa es una instancia editable, lo que significa que los píxeles completos de una silueta completa todavía están ahí. Entonces, si yo quisiera crear una sombra proyectada que ya considere esos quiebres de la silueta, yo tendría que hacer lo siguiente: duplicar capa, fusionar, control clic, y ahí ya me queda un área de selección que considera los surcos, pues. O también tengo la opción de decirle a esto, no me crea un área de selección, sino tengo aquí este duplicado de capa. A este duplicado de capa le voy a decir, primero que todo, vaya hacia el fondo. Entonces, esta es la capa que vamos a llamar sombra. Un comando que tal vez se me haya pasado. Vamos a decirlo. Control más la tecla E fusiona las capas que tienen seleccionadas. Entonces, fíjense, acá tengo la capa sombra, que en este momento es invisible, es un lienzo en blanco. Aquí tengo esta capa, que es un duplicado del conjunto total. Y solo por si acaso, voy a poner aquí un poco de capas. Selecciono la primera,
selecciono la última o al revés, la que está abajo, la que está arriba, y presiono control más la tecla E de elefante. Se fusionan y quedan con el nombre de la capa que estaba encima. Entonces ahora yo tengo esta capa de aquí que sigue siendo un duplicado. Para que me entiendan bien qué voy a hacer a continuación, voy a ocultar todo, menos la capa de sombra, y le voy a decir cuentagotas, color de la sombra, bloqueo de píxeles transparentes, herramienta gradiente, y usted va a quedar de ese tono completamente plano. Por si alguien de pronto se perdió ahí, primero le digo bloqueo de píxeles transparentes para que solamente pueda rellenar o colorizar lo que ya existe. Segundo, le voy a decir a la tecla I que active el cuentagotas y voy a seleccionar un color que me sirva para la sombra. Me parece que un color azul de clave baja de este esquema me sirve más que un color verde. Y ahora voy a cambiar a la herramienta gradiente y entendiendo que tengo activado bloqueo de píxeles transparentes, en lugar de hacer un relleno de afuera hacia adentro, voy a hacer un relleno de afuera hacia afuera. Lo que significa que desde el punto de inicio hacia la derecha, en este caso, todos los píxeles van a quedar completamente cubiertos, sin importar si hay texturas, si hay cambios de contraste. Funciona diferente a la herramienta bote de pintura, porque bote de pintura sí considera, como se pueden dar cuenta acá, bote de pintura yo digo acá, o aquí, o aquí. Y entonces no termino nunca y además de eso me va a quedar mordisqueado. En lugar de eso, simplemente le digo herramienta gradiente, de afuera para afuera, y todos los píxeles quedan 100% cubiertos de un color plano. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Presiono el comando. Pongámoslo aquí, ya lo habíamos hablado, pero pues dejémoslo como lista de comandos. Control más la tecla T de tortuga es el comando de edición libre. Control T. Se pueden dar cuenta que ya de por sí hay un cuadro delimitador que uno puede activar o desactivar aquí. Yo generalmente, aquí arriba en la barra de control, hay gente que le gusta trabajar más limpio. Entonces no le gusta ver ningún cuadro delimitador, pero con control T sí sale. A mí me gusta trabajar de esta manera para que en cualquier momento yo pueda hacer modificaciones. Control T simplemente reafirma que podemos hacer esas modificaciones. El pivote es un objeto que yo puedo manipular. Entonces yo le puedo decir a esto, quiero que el pivote esté en la base del objeto. Y el pivote no solamente es para hacer giros, también es para controlar proyecciones. Fíjense lo que quiero decir con eso. Le doy Escape, voy a volver a empezar. Pónganle mucho cuidado a esto que puede ser bien útil para el diseño de sombras proyectadas o cualquier otro tipo de ejercicio de proyección en perspectiva. Control más la tecla T para transformación libre. Cuando yo me paro en cualquier esquina, estoy cambiando el tamaño y también la proporción, a menos que mantenga presionado Shift. Entonces solamente controlo el tamaño porque la proporción va a quedar igual. Si en lugar de esto, control T, yo me paro en cualquiera de los lados, izquierdo, derecho, arriba o abajo, yo solamente voy a controlar la proporción de una dimensión, el alto o en este caso el ancho. Eso tampoco es lo que quiero hacer. Si yo me voy a parar, otra vez en control T, en las esquinas o en los lados, tengo esos 8 puntos de control. 4 son esquineros, 4 son laterales. Y me paro en cualquiera de ellos y presiono la tecla control, yo empiezo a hacer una distorsión que considera como eje el lado opuesto. ¿Listo? Y si voy a rotar, estoy considerando el pivote como el punto de rotación. Entonces yo le puedo decir a esto, control T, vamos a poner el pivote en el eje del objeto. Voy a rotarlo un poco y fíjense lo que está pasando ahí, solo rota a partir del pivote que ahora tiene una nueva ubicación. Ahora me paro aquí arriba, mantengo presionado control o command si está en el Mac y empiezo a proyectar. Y ahora me paro en la esquina, me paro en la otra esquina. Aquí estoy manteniendo presionado control también. Aquí puedo seguir rotando, puedo cambiar el pivote de posición y vuelvo a rotar otra vez. Obviamente esto va a quedar mejor cuando las capas originales estén activas. Pero en últimas creo que aquí le puedo hacer algunas modificaciones menores y ya va a quedar una sombra proyectada. Que obviamente en este momento ustedes podrían decir con justa causa, pues eso no se ve bien, mire lo que está pasando ahí con contraste, pero entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Le voy a decir a sombra que se vuelve el contenido de esta capa que se llama BG por background como contenedor. Entonces le voy a decir clic derecho, crear máscara de recorte. Y ahora le voy a decir modo de fusión, multiplicar. Y ahora le voy a decir a la capa de sombra tenga una máscara de capa. Saco la herramienta gradiente sin distinción del color.
gradiente, así, al igual que pincel, solamente va a considerar píxeles blancos, píxeles negros y píxeles grises. Es decir, solo va a considerar la escala tonal. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque acá, por ejemplo, yo no quiero hacer un cambio de color, simplemente quiero decir que la sombra proyectada, como pasa con muchos entornos, va perdiendo nitidez a medida que recorre el espacio. Esto no es que toque hacerlo, una máscara de, perdón, una sombra proyectada puede ser completamente oscura, puede ser completamente negra, aunque eso no es tan recomendable en un esquema policromático porque puede cortar un poco la paleta, pero pues simplemente me aseguro esa gradación que, por ejemplo, los detalles de la esquina inferior izquierda se vean bien. Y ahora yo puedo considerar esto terminado. Evidentemente, yo le puedo seguir haciendo, puedo seguir dándole cariñito a esto, para que, por ejemplo, en la parte inferior haya algo más de oscuridad. Entonces no quiero pasar otros 20 minutos como me pasaría normalmente, como, entonces metámosle más detallitos, sino no, hagamos que se vea un poquito más verídico ese sólido de la siguiente manera. Me paro aquí en el objeto, la capa objeto, me aseguro que esté en la capa y no en la máscara de capa, ya saben, o aquí en las miniaturas me doy cuenta, o también en la pestaña si tengo activado, presionando la tecla F, el modo de vista completa. Esto, para los que se hayan perdido la última clase, en Photoshop, si ustedes presionan F una vez y otra vez, están cambiando de visualización normal, visualización de pantalla completa con paneles y menús, o visualización de pantalla completa completamente despejada. Entonces, trabajen como les parezca más conveniente. Yo normalmente trabajo así, en el segundo nivel. La razón es que si yo presiono la tecla barra espaciadora, sale la manita de desplazamiento y yo me puedo desplazar libremente. A mí me gusta mucho esto. Mientras que si yo estoy en este modo y presiono la barra espaciadora para hacer desplazamiento, solamente me deja hacer desplazamiento si estoy en un nivel de zoom. Eso puede parecer una nimiedad. A mí me enerva no poder navegar libremente los lienzos, pero no significa que trabajen así o así o así. Significa que van a trabajar mejor. Eso ya depende de su pericia y de cuánta práctica tengan. Entonces, después de esa pequeña tangente, vamos a darle aquí a esto. Lo siguiente, voy a tomar esta información de color, como el tono intermedio de gris. Lo voy a subir y lo voy a saturar. Y le voy a decir a la herramienta gradiente, esto es un ejemplo de por qué nunca debemos decir modo de capa, porque no son modos de capa, son modos de fusión que aplican a diferentes herramientas. No en la capa, no en un pincel, sino aquí en la herramienta de gradiente le voy a decir, donde dice normal, multiplicar. Y le voy a decir que la gradación sea una gradación radial. Y voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a colorizar. ¿Y por qué le di gradación radial? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, la gradación radial está no creando una zona geométrica, así como el movimiento de mis brazos, uniforme, sino está haciendo una gradación de adentro hacia afuera que me permite colorizar la parte inferior, pero las partes exteriores del objeto casi no las va a tocar. Y eso le va a dar un poquito más de legitimidad a ese esquema de iluminación y que yo podría considerar que esto aquí ya está terminado. Obviamente puede tener todavía más trabajo, de pronto los colores todavía no satisfacen. Ah, y por cierto, antes de que me hagan preguntas, les voy a mostrar otra manera editable de trabajar esto. Digamos que al cliente o el editor o el estudiante, lo que sea, diga como, ¿sabe qué? Esos colores están como muy, como, no sé, como poco interesantes, como que le falta más temperatura a eso, viremos los colores y de pronto el que recién está empezando a trabajar esto dice como, verdad, momentos, ahora voy a tener que ir a la capa uno, a la capa 2, a la capa 3. El que es más amateur empieza a pintar encima, que eso es completamente primíparo. El que no es tan amateur dice, listo, entonces yo me paro aquí y le digo control U y empiezo a variar el croma al mismo tiempo que voy jugando con saturaciones y demás. Eso no es necesariamente malo y les permite ser muy específicos. Pero yo puedo hacer otra cosa. Me paro en la capa que esté más arriba. Me aseguro que sea la capa que esté más arriba. Vuelvo a la parte inferior del panel de capas. Al lado de el icono de máscara de capa, hay un icono que consiste en un círculo que está dividido en dos mitades, una blanca y una negra. Cuando ustedes se paran ahí, pueden ver el nombre de ese icono. Ese icono, que aquí ni de lejos lo van a leer, pero lo pueden leer en sus equipos, se llama nueva capa de relleno o ajuste. ¿En qué consisten esas capas? En muchos de estos ajustes
de imagen, submenú ajustes, brillo, contraste, tono, saturación, un poco de otras cosas, de manera completamente editables. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. Tenemos que estar pisando, esto lo acabo de descubrir hace 5 segundos, para que esto esté activo tenemos que estar pisando una capa que esté activa. Yo pensaba que se podía en una capa que estuviera desactivada. Tenemos que estar pisando cualquier capa que esté activa, si no, no va a funcionar. Y ahora le decimos clic a nueva capa de relleno y ajuste y yo le puedo decir, por ejemplo, filtro de fotografía, que está aquí, hacia la mitad, filtro de fotografía. Y filtro de fotografía me dice un par de cosas. El tipo de filtro. Entonces me dice filtro caliente, filtro frío, filtro por colores específicos, pero de pronto me dicen, pero eso casi no se nota. Porque después tenemos un nivel de densidad. Entonces yo le puedo aumentar la densidad a ese color. Por ejemplo, si yo le digo completamente tono sepia, eso no es enteramente sepia, pero se pueden dar cuenta de lo que está pasando ahí. El filtro inmediatamente está creando una edición interactiva, completamente modificable, transitoria de los colores. Yo no estoy dañando capas, yo no estoy modificando capas permanentemente, sino estoy diciendo, deme una apariencia diferente para estas capas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, deme un filtro cálido LBA. O yo simplemente puedo decir, sabe que esto no me convence. Ni siquiera con semitransparencia no me convence. Entonces no le digamos un tipo de filtro según la nomenclatura que tienen aquí. Pongámosle un color específico a esto. Entonces podemos decir, présteme un tono, qué sé yo, un tono como amarillento. Seleccionamos el color que queramos y le seleccionamos la densidad que queramos. Y, oh sorpresa, esto automáticamente viene con una máscara de capa y funciona como una máscara de capa común y corriente. Entonces yo podría decir, présteme un filtro que sea todavía más amarillo, deme más intensidad, pero ahora yo quiero que las sombras sean frías, pero la luz sea más cálida. Y podemos hacer eso, ¿por qué no? Entonces me paro acá, saco mi herramienta gradiente, me aseguro que no tenga modo de fusión, solo por si acaso, que eso puede causar apariencias inciertas en la máscara de capa. Selecciono el tipo de gradación que me sirve, que en este caso podría ser la lineal, y le digo, hágame una separación interactiva, editable, entre unas tonalidades que van a corresponder a la luz y unas tonalidades que van a corresponder a la sombra. Y podría ser que dijeran, no, pero es que esto definitivamente no me convence este color. Cambiamos a través de filtro y digámosle el filtro cálido, el tercer filtro cálido, porque ese es el que me gusta más. Lo vuelvo a cambiar. En cualquier momento puedo desactivar o activar esta capa. Y cuando ustedes quieran volver a modificar esos valores, dense cuenta que cada capa de relleno o ajuste tiene su propio icono. Le dan doble clic a ese icono y van a este panel que se llama el panel de propiedades, donde pueden seguir modificando. Y no tienen que usar solo una. Podrían decirle, además del filtro de fotografía, sáqueme una nueva capa de relleno de ajuste y digámosle niveles. Y juguemos con el nivel de contraste. Oscurezca más la sombra, expanda la clave media, expanda la clave alta. Créeme que esto a veces la sensibilidad del lápiz de la tablet hace que como que se vuelve elástico y eso no debería ser así. Entonces con el mouse uno le puede dar valores específicos o según lo necesiten pueden poner valores numéricos. Y de nuevo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? De manera editable estoy cambiando ahora el nivel de contraste. Yo podría decir, pero también necesito modificar colores en términos generales, quiero virarlos todavía más. Entonces le voy a decir nueva capa de relleno y ajuste y le voy a decir tono saturación. Y yo puedo hacer ese viraje de colores. Y aquí toca tener cuidado con una cosa. El orden de estas capas va a influir en la apariencia. Yo le estoy diciendo en orden. Primero el filtro de fotografía que me da esta tonalidad para las luces. Después estoy diciendo cambie los niveles para cambiar el contraste. Y después estoy diciendo haga un cambio general de colores. Pero ¿qué pasa si yo tomo tono saturación y lo mando hasta el fondo? La apariencia de esto va a cambiar. Sobre todo ¿por qué? Porque voy a decir que este filtro, el que está modificando las temperaturas, ahora quedó encima y no quedó abajo. Pero de nuevo, todo esto es editable. Yo no estoy haciendo cambios permanentes en las capas, sino estoy haciendo cambios modificables, editables, completamente interactivos. Y eso, por ejemplo, para la postproducción de una viñeta o incluso la totalidad de una secuencia o incluso la totalidad de una página puede ser muy útil.
Esta también puede ser la manera como nosotros coloricemos parcial o totalmente dibujos o pinturas en blanco y negro. Entonces es una manera en que podemos darle nuevos valores cromáticos a las cosas sin necesidad de modificar permanentemente las capas. En general, hay un principio que yo aprendí cuando yo trabajaba en diseño editorial y diseño publicitario que era válgase lo más que pueda de edición no destructiva para que siempre pueda corregir sobre la marcha rápidamente los muchos cambios que le van a hacer los clientes. Y la verdad es una recomendación que me ha servido también como ilustrador, porque en trabajo, cualquier trabajo comercial o industrial van a estar sujetos al capricho del marrano que está pagando, hay que decirlo así, y es bueno que uno no tenga que empezar desde cero. Si por ejemplo yo tengo un montón de gradaciones y esas gradaciones me piden cambiarlas en su silueta, pues sería mejor que las gradaciones fueran, por ejemplo, estas sombras, que cada sombra fuera un contenedor dentro de una máscara de recorte, para que yo pueda modificar capa a capa en lugar de tener que recrear desde cero todo lo que me han pedido hacer. Entonces, es simplemente uno de muchos ejemplos que uno puede dar de por qué la edición interactiva o la edición no destructiva les permite como un flujo de trabajo más dinámico, pues. Hasta ahí ese demo. Cuéntenme preguntas que hay hasta ahora. Díganme si de pronto alguien tiene algún avance, algo que quiera mostrar y lo podemos ir resolviendo también. Los escucho o los leo. Sobre todo los que no hayan hecho algo de práctica reciente o si faltaron a la última sesión, me gustaría que me contaran si tienen alguna duda que se pueda resolver mientras vamos sacando estos ejercicios. Esto igual, como lo hemos venido diciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, lo vamos a subir al Drive para que todo el mundo pueda cacharrear con eso. Entonces vamos a guardarlo aquí de una vez. Y ahorita, cuando termine la sesión, mientras pongo a hacerle el render al video, eh, le subo ese material de una. Entonces, pongamos esto aquí de una vez. Un demo de semana 11, de semana 12A. Veamos aquí comentarios o preguntas. Yo tengo la duda de cómo hacer humo, dice Diana. Ok, hagamos algo de eso. Entonces, acuérdense, para un correcto orden en su trabajo, es una buena idea que, fíjense, cuando la capa de texto cambia de posición, ya como quedó encima de estas capas de relleno o ajuste, ya no está sujeta a el efecto de esos rellenos o ajustes. Para que haya buen orden, es una buena idea, buena nomenclatura y al mismo tiempo que agrupemos las cosas según sea necesario. Voy a agrupar esto como demo uno y vamos a empezar un demo 2 y metámonos otra vez con temas de dibujo. Yo creo que incluso valdría la pena que, eh, que aquí pusiéramos un fondo blanco otra vez y más bien ese fondo negro lo dejamos provisional para visualizar otras cosas. Entonces vamos a poner aquí una capa de sketch y empecemos a trabajar un demo de algo que necesite humo. Entonces se me ocurre hacer así en par de minuticos hacer algo que esté como semi destruido y que pueda parecer que tiene humo. Entonces vamos a trabajar esto en boceto y luego line art. Entonces, brevemente, voy a plantear una base que me ayude a leer perspectiva, pero cuando ustedes se vean a calzas prietas con temas de tridimensionalidad, vayan a fotografía, vayan a diseños 3D, vayan a modelos 3D. No sé, o sea, hay maneras, de hecho, se las puedo mostrar aquí de una vez, creo que esto podría ser muy útil para demos. Entonces ustedes presionan la tecla U de uva, ustedes van a activar una herramienta que se llama herramienta de formas, ¿cómo es que se llama? Creo que se llama herramienta de formas libres. Espérenme, la revisamos acá. Herramienta rectángulo, herramienta... Sí, esto se llama... Estas son las diferentes herramientas de formas. Cuando ustedes presionan U, activan el rectángulo, pero obviamente hay más herramientas. Acuérdense que cada herramienta que tenga una pequeña cuña, un pequeño triángulo en la esquina inferior derecha del icono,
es una familia de herramientas. Entonces con Shift y la tecla del comando ustedes van a empezar a rotar esas herramientas, o si le dan clic sostenido van a poder ver la familia completa de dicha herramienta. Entonces hay una que se llama herramienta polígono. Y la herramienta polígono en este momento ya la tengo diseñada para que haga esto, para que uno pueda generar puntos de fuga. Pero les explico qué es lo que está pasando acá. Cuando ustedes sacan cualquier forma, básicamente lo que ustedes están agregando aquí es un vector. Un vector es diferente a un mapa de bits. Un vector, por ejemplo, es completamente escalable, no se va a pixelar. Yo de acá, ¿qué podría hacer? Yo podría, por ejemplo, sacar máscaras. Es algo muy útil que me permite hacer las herramientas de formas. A esto yo le puedo decir clic derecho y decirle contornear trazado, y me va a quedar esto dibujado como si fueran píxeles. Si se dan cuenta, ya quedaron ahí los píxeles con la sensibilidad del pincel que yo tengo activada. O yo le puedo decir a esta forma, clic derecho, y le puedo decir hacer selección. Le digo ahí si quiero que esa selección tenga o no difuminado. Y ya quedó esto seleccionado. Y yo aquí podría ahora hacer un relleno. ¿Listo? O sea, es útil potencialmente. No es que sea obligatorio, pero puede ser útil tener la herramienta de forma. Cuando ustedes sacan la herramienta polígono, por defecto lo que sale es un hexágono. De hecho, déjenme restaurar esto. Le voy a decir que de lados tenga 6. Y le voy a restaurar aquí las condiciones de sangría lateral. Por defecto la sangría lateral es 0%. O sea, cuando yo le... Ah, no, perdón, 1%. Entonces, cuando nosotros activamos por primera vez esta herramienta, entonces lo que va a salir es un polígono. Es un polígono. Y de hecho aquí hay otra cosa que me falta. Sí. Le voy a desactivar la opción estrella. Entonces aquí sale un hexágono común y corriente. Y de nuevo, estos hexágonos no son píxeles, no están en este momento en su lienzo. De hecho, estas formas, si por ejemplo fuéramos a imprimir y están así solo como formas, no saldrían. Ustedes tienen que decirles o que se rellenen, y de nuevo todo eso es con clic derecho, o que se rellenen, o que se contorneen, o que se vuelvan selecciones. Y lo podemos comprobar. Si yo voy al panel de capas cuando estoy manipulando formas, nos podemos dar cuenta que en este momento, si yo activo o desactivo esa capa, las formas siguen a la vista, así como las guías no son imprimibles. Las guías son objetos invisibles que están flotando sobre mi lienzo, pero son como instancias aparte. Es como si yo tuviera un acetato que no hace parte de mi trabajo, sino que está flotando encima y se está proyectando todo junto. Como para que puedan visualizar lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar estas formas. Yo tengo la herramienta de forma, y por defecto sale un hexágono. Sale el hexágono común y corriente. Recuerden que tenemos una barra de control. La barra de control está justo debajo de la barra de menús. Le decimos clic o a una flecha o a una rueda dentada, dependiendo del tipo de la versión de Photoshop que estemos usando. Yo tengo la 2018, por conveniencia. No me gusta usar la última, por lo que yo no estoy usando opciones avanzadas, como por ejemplo duplicar hemisferios, como herramientas que empiecen a integrar 3D. Yo no me meto con nada de eso. Yo necesito un Photoshop que sea lo más eficiente posible, y el 2018 yo siento que responde mejor al momento de dibujar y pintar que el 2020 en adelante. Y de nuevo, yo tengo un computador muy bueno, yo tengo 32 gigas de memoria RAM y tengo una tarjeta de video de 4 gigas, creo que es 4 o 6 gigas. O sea, yo tengo un compu súper bueno como para juegos de último nivel, y aún así se cuelga con las últimas versiones de Photoshop por cosas que no tengo completamente claro por qué pasan, pero es una cosa que en Photoshop 2018 no me ocurre. Entonces, tengo rueda dentada. Primero le activo una opción que se llama estrella. Estrella, se pueden dar cuenta, empieza a crear unos puntos intermedios entre cada esquina. Y ahora, cuando yo le digo, no solamente que tenga estrella, sino le digo sangría lateral que tenga más de 1%, ¿qué pasa si yo le digo 15%? Fíjense cómo se ve ahora ese hexágono. Se empieza a convertir en una estrella como gordita. Pero ¿qué pasa si ahora yo le digo, tenga una sangría lateral del 40%? Sangría lateral nos está diciendo
que la diferencia entre cada esquina, entre cada intersección, que ahora se va a volver una diferencia entre esquina que se proyecta hacia afuera y esquina que se proyecta hacia adentro, sea cada vez más notoria. El límite de esto es 99%, le digo 99%, y ahora este hexágono ya no va a ser un hexágono, sino se va a ver más o menos como un destello. ¿Esto qué importancia tiene para el dibujo de perspectiva? Si yo le digo aquí en la barra de control, esto no va a ser un hexágono, no va a tener 6 lados, quiero que tenga 120 lados. Ahora me alejo para que puedan visualizar, perdón, le voy a decir que tenga 120 lados y presiono la tecla Enter. Ah, no, permite máximo 100, discúlpenme. Entonces, listo, que tenga 100 lados. Me alejo. Y ahora presiono la tecla U. Y lo que yo voy a generar técnicamente es una estrella. Pero como tiene los lados tan delgaditos y tiene tantos lados y tiene una sangría lateral que es tan grande, lo que yo acabo de crear en la práctica es un punto de fuga. Yo puedo poner esto en cualquier parte y yo podría empezar a dibujar ahí. O yo puedo tener este objeto y decirle clic derecho, contornear trazado. Le voy a decir que se contornee con el pincel. Le digo OK y ahora yo puedo, bueno, se va a demorar un toque ahí. Se va a demorar un toque y no lo va a hacer como yo quisiera. Entonces, esperen un momento, le voy a decir, más bien le voy a decir cancelar. No, yo le voy a decir a esto... no, de hecho, le voy a... Pero hay una cosa que sí quería ver y es cómo hacemos que el trazado aparezca de el, dentro de la línea. Entonces vamos a decirle esto. Lo convertiré en una selección, creo una capa nueva. A esa capa le voy a hacer un relleno de negro. Y ahora ya tengo ahí un punto de fuga. Ese punto de fuga tiene una única desventaja y es que el punto central es demasiado enfático, me está distrayendo. Entonces le digo a esto, máscara de recorte, máscara de capa, perdón, y voy a utilizar la gradación radial para ocultar ese centro y ahora puedo utilizar este punto de fuga para lo que yo necesite. Yo podría crear varios de estos, ubicarlos en puntos diferentes para crear retículas de 2, de 3 puntos de fuga. Esa es una posibilidad para que al momento de diseñar perspectiva, si su pericia creen que no les va a dar para que tenga una apariencia verosímil, pues entonces no se preocupen, simplemente utilicen o puntos de fuga que ustedes pueden crear con este método o retículos que pueden encontrar en internet, aunque van a ser un poco más restrictivas, o pueden utilizar modelos 3D o fotografías de lo que quieran representar como un escenario que va a tener verosimilitud en términos de diseño de perspectiva. Volvamos a esto después de ese rodeo largo y hagamos brevemente un boceto y un line art para explicar qué puede pasar con humo. Que es básicamente otra manera, Diana y grupo, de explicar semitransparencias. Entonces voy a diseñar aquí una maquinita que esté destartalada. Que se quedó sin energía. O le pasó algo al motor más bien. Y está humeando. Entonces como no me quiero poner aquí obstinado a hacer una máquina y hasta que no salga bien, no vamos a tener un demo. Entonces pues me voy a asegurar de que esto tenga una apariencia lo más efectista posible, o sea, yo no tengo nunca el propósito de parecer chambón, sino no quiero que se vea como un line art ultra terminado, y como bien lo hemos dicho varias veces en clase, el line art y en general el arte puede tener una apariencia de boceto, y eso no es necesariamente malo, ¿no? Recuerden que la clase técnicamente es una continuación de bocetación y que además estamos bocetando ahora color, luces, texturas incluso, pero no estamos buscando necesariamente el arte más detallado, estamos buscando un arte que sea impactante en términos de, sobre todo luz y color, y desde que logremos eso, vamos bien. Entonces tengo aquí ya ese boceto, vamos a line art, voy a cambiar a otro pincel, puedo cambiar por ejemplo, este lo estoy utilizando para un proyecto que estoy haciendo ahorita en el trabajo. Entonces, se pueden dar cuenta, es un lápiz que tiene una apariencia como un pincel seco que en las esquinas deja ver como una cierta rugosidad. O sea, ya de por sí es como rugoso, como un pincel que no es el más uniforme, pero sobre todo al hacer giros es donde se ve que esa rugosidad es mayor, más bien. Entonces, utilizando esto, otra vez con el truquito de bajar la opacidad a esa línea negra,
como para serenarse un poco más, como lo habíamos hablado. Aquí también voy a bajarle la opacidad a esta capa y voy a resolver un liner que tenga simplemente jerarquía de línea, pero que no sea especialmente sofisticado en términos de acabado de línea. Entonces voy a tener algunas líneas de contorno que van a ser más gruesas, otras líneas de contorno interiores que van a ser más delgadas y espero que se vea como un line art decente. De paso también quiero mostrar aquí, aprovechemos para mostrar como un tercer demo yo soy un poco reticente a usar esa palabra, pero un tercer demo de estilo. Quiero que aquí se integre alto contraste como blanco y negro junto con luz y color. Entonces se van a dar cuenta que una parte de este line art va a quedar completamente cubierto de negro. Y eso lo podría hacer en la misma capa o lo puedo hacer en otra capa para mantener ese nivel de edición en mi trabajo. Y ya saben, cualquier pregunta que surja, de una, sin ninguna timidez, todo esto lo está pensado pues para ustedes, entonces cualquier cosa que se les escape o que quieran que repita, de una, porque pues para eso estamos reunidos el día de hoy en esta oportunidad extra clase. Quiero que esta línea refuerce ese carácter destartalado de este objeto. Según lo necesite, voy a aumentarle el tamaño al pincel, pero a seguir dibujando suave. Y, y no me voy a complicar excesivamente con los detalles. Los rodamientos son la parte del diseño que es como más exigente, pues en parte por eso es que estoy usando esta línea para no tener que quedarme aquí media hora haciendo el diseño de una máquina. Sería como un capricho muy absurdo a esta hora del día. Acuérdense también que en lugar que creo que es como la recomendación más importante para un buen flujo de trabajo. En lugar de presionar control Z, borren lo que tengan que borrar. Ya sea con el borrador, ya sea aislando con el lazo y luego borrando, pero el control Z las va a ralentizar mucho. Les va a quitar mucho tiempo de trabajo y como que les corta el flujo de trabajo. Entonces, mejor borrar, como devastar lo que se necesita y, y volver a recrear esa parte hasta que quede bien hecha. Como siempre me gustan los bocetos, voy a poner información que originalmente no estaba en el boceto, desde que no contradiga la estructura, no debería haber problema con eso. Y ya solamente me quedaría poner un par de detalles interiores y ya podríamos empezar a jugar con diferentes efectos de iluminación, donde también va a estar la semitransparencia que corresponda al humo. Entonces, una línea de un calibre diferente, sí. Y con esa línea, por ejemplo, se me ocurre jugar con la apariencia como de un boceto en tinta. Entonces va a haber unos momentos donde va a haber entramado. Es evidente que todo tiene una apariencia como de sketch, entonces esa apariencia de sketch me permite salirme hasta cierto punto de las líneas sin perder la consistencia de, entre comillas, el estilo. Yo prefiero siempre decir la expresión o la huella gráfica que estoy utilizando. Entre más nítido sea lo que están tratando de lograr a nivel estilístico, pues más exigente va a ser en tiempo. Eso no es malo, pero pues otra vez recuerden que un boceto puede estar completamente iluminado, completamente ambientado, bien colorizado y es válido como un terminado para nuestra clase. Y de hecho es válido para un terminado de ilustración. No todo tiene que tener esa apariencia así como ultra acabada para que se lea que está bien hecha. Hasta ahí llegó esto. Muy bien. Solo un par de detallitos interiores más. Donde ya esté muy desfasado, ahí sí voy a poner el borrador como una herramienta para corregir esto. Ahora vamos a una nueva capa, voy a cambiar de pincel, voy a cambiar, puede ser, como siempre me pasa, el traditional 1 va a aparecer acá. Voy a prender mi line art ya aparece completo. Y ahora vamos a integrarle sombras a esto.
Vamos a diseñarnos una viñeta sobre la marcha. Entonces quiero que la sombra, y acuérdense siempre, estén mirando la miniatura que sale con F5. En este caso el Traditional Fill 1 nace como una especie de rodillo y yo lo hago más caligráfico al bajarle la opción de diámetro mínimo. Entonces voy a darle a esto una sombra proyectada, pero como estoy jugando con alto contraste, entonces va a ser necesario y va a ser provechoso que yo integre los bloques de sombra que están al interior del objeto. Como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, voy también a darle una huella de pincel al, al borrador para ir cincelando estas zonas de sombra de alto contraste. Aquí yo hice algo que, pues desde que esté haciendo un buen trabajo no es malo, pero sí me estoy comprometiendo aquí con una decisión permanente y es que la capa de line art ya tiene la sombra. Entonces hay una posibilidad de que aquí me equivoque hasta el punto de decir, ah, carajo, entonces control Z al 100 o qué hago ahí. Pero en este momento pues me siento contento con este resultado y pues nada, al agua patos y le hacemos hasta que se termine. Pero pues ya saben, si consideran más adecuado que la capa de sombra y la capa de línea estén separadas, que de hecho es adecuado en casi todos los casos, pues sepárenlas bien. ¿Listo? Para este caso, como quiero un trabajo de alto contraste, pues no es tan problemático esto, pero o sea, a todos nos puede pasar que estemos pintando, dibujando, colorizando, sombreando, texturizando en la capa que no es. Y a veces pueden pasar horas sin que nos demos cuenta. ¿Listo? Son gajes del oficio, pues. Entonces sepan que eso es algo que puede ocurrir. Si no es eso lo que ustedes quieran que ocurra, ténganlo presente y estén bien en la jugada con F7 para solamente atacar las capas donde tienen que trabajar. Pregunta Ana María, en caso de que pase, ¿hay una forma de recuperar la línea? Ahí sí tocaría presionar. Esta es la única manera que se me ocurre porque ya no sería divisible, Ana María. Ya, o sea, tú te puedes dar cuenta que ni siquiera podría haber una mínima esperanza si la sombra fuera negra y la línea fuera de, o más bien, si la línea fuera negra y la sombra fuera de otra tonalidad y se podría jugar con control M para cambiar los contrastes, pero en este momento no pasa porque no hay tonos separados. Ahí sí tocaría control Z al 100, entonces les dejo un truquito también por si acaso les puede servir. En Photoshop uno puede manipular las características generales del programa. De hecho, esto pasa en todos los programas de Adobe. Presionan la tecla Control junto con la tecla K. Vamos a dejarlo aquí en nuestra lista e inventario de comandos. Vamos a sacar una nueva. Control más la tecla K. Para los que están viendo esto en el futuro inmediato, recuerden que pues estamos verbalizando qué es cada comando. Control K es el de propiedades. Y en propiedades estamos como revisando el motor de Photoshop. ¿Qué es lo que está pasando? Abrimos el capó y estamos viendo qué condiciones tiene Photoshop. Por ejemplo, uno aquí en Control K puede decir, quiero que las reglas salgan en milímetros y no en píxeles. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Quiero que las guías tengan otro color. Cosas con las que generalmente uno no se debería meter porque primero no es necesario cambiarlas y segundo puede cambiar la experiencia del programa. Pero lo que sí les puede servir es esto. Aquí en preferencias, que se activa con control K, vamos a rendimiento, que está más o menos en la mitad. Ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo aquí una RAM disponible de 20, casi 26.000 megabytes, o sea, 26 gigas. Yo tengo 32 de memoria RAM y una parte la ancla el equipo para que simplemente el equipo funcione. Yo aquí le estoy dando casi 20 gigas de memoria RAM al programa. Ustedes pueden cambiar esto, pueden cambiar el nivel de rendimiento del equipo. Aquí al lado, en esta parte, es donde sale qué ajustes de procesador gráfico, si es que se están haciendo, tiene Photoshop. Esto tiene que ver con la tarjeta de video. Si está como anclándose para darle un mejor rendimiento a Photoshop. Y aquí, aquí donde está mi cursor, yo sé que ahí no lo alcanzan a leer, dice estados de historia. Es decir, cuántas veces pueden ir hacia atrás cuando presionan Control Z. Por defecto creo que están activados 20 pasos. Yo les recomiendo que por lo menos pongan 100. Yo aquí tengo 240. Y 240, pero esto no significa voy a presionar Control Z 240 veces. Hay un panel muy útil
que es el panel de historia. Lo tengo aquí justo encima del panel de capas. Y esto es el histórico, pues como su nombre lo indica, de qué pasos estoy siguiendo. Entonces, en lugar de decirle control Z, control Z, control Z, yo podría decir, oiga, no, venga, yo tengo que volver a empezar toda la sombra. Me puedo subir cientos de pasos y ver. Y sí, yo prácticamente podría recuperar mi línea. En este momento no lo voy a hacer, pero dense cuenta que en lugar de presionar un poco de veces control Z, yo estoy regresándome bloques enteros de acciones. Y aprovechando que le puse muchos pasos a la historia, pues lo puedo hacer y esa es una potencial manera de recuperar el line art. Pero en realidad no es un procedimiento de recuperar el line art, es un procedimiento para regresarnos muchísimo sin tener que estar con ese estrés que además se pueden pasar. Algo horrible que podría pasar es que ustedes presionen docenas o cientos de veces control Z y sin darse cuenta modifiquen algo, por ejemplo, en una pincelada. Inmediatamente la historia que se regresó 100 pasos, ahora esos 100 pasos los suprimió porque ahora dieron otro paso en otra dirección. Es como se regresaron en la línea de tiempo y se movieron en otra dirección. Toda la línea de tiempo original que se habían regresado con control Z se destruyó. Entonces, mejor que modifiquen desde el bloque de historia para que en lugar de estar presionando un montón de veces control Z, simplemente digan, espéreme, ¿dónde estaba yo? ¿En el line art? ¿En la sombra? Cuando la sombra ya la estaba empezando a esculpir, o en qué estado era que estaba yo trabajando. Esa es como una manera de manipular mejor y seguimos evitando el control Z, porque de verdad es una manera como muy amateur de modificar el arte. ¿Listo? Pero ese sería como el resumen de cómo lo podríamos hacer. Cuéntanos, Alma María. Pero puedo copiar la capa de la historia. Eso yo no lo tengo completamente claro, te soy sincero. Parece que hay opciones para mantener ciertos atributos en otro estado, pero yo la verdad no tengo mucha experiencia con eso, porque además, yo no voy a decir que, es que yo nunca lo utilizo, sino cuando la utilizo es para lo que te estoy contando, como creo que cometí un error grave donde no lo debía haber cometido, regresémonos una cierta cantidad de pasos, 50, 60, 100 pasos, pero yo lo uso de esa manera. Estoy seguro que debe haber maneras muy sofisticadas de utilizar el panel de historia. Te soy sincero, yo no sabría decirte, como que tú puedas decir, mira, tú puedes ir acá, vas a un paso como este y te lo puedes llevar a otra, por decirlo así, línea de tiempo. Yo la verdad ni siquiera pruebo eso. No voy a decir que no funcione ni nada de eso, pero no te sabría decir exactamente. Pero seguro debe haber opciones de ese tipo. Entonces, no soy el más adecuado en este momento para indicarte cuáles serían esas opciones, desafortunadamente. Lo único que les puedo recomendar es tengan los bloques amplios de historia y en la medida de lo posible no usen control Z. No es lo más grato ni es lo que les va a servir más para hacer un buen trabajo. Entonces voy a involucrar aquí la sombra proyectada del objeto sobre el mismo objeto. Por lo tanto, los rodamientos se tienen que oscurecer todavía más. Me doy cuenta que también está entramado, probablemente se me va a perder todo, aunque bueno, todo eso es opcional. Voy a perder una cantidad de ese entramado y voy a terminar de esculpir estos objetos aquí para que se note que son parte de esos volúmenes con su respectiva sombra proyectada. También por aquí, también por acá, también aquí en los intersticios de cada bloque de los rodamientos. Y por acá voy a recuperar algo de silueta, pero no voy a crear rayas blancas que creen siluetas completas, sino van a ser fragmentos de siluetas. En todo caso, cuando uno trabaje alto contraste, esto lo pueden ver en muy buenos ejemplos, tipo Mike Mignola, tipo James Harren, Lee Bermejo, Jim Lee, Travis Charest, tiene mucho trabajo muy bacano de alto contraste. No hay que tenerle miedo a fusionar hasta el punto de que se pierdan detalles, porque lo importante es el impacto visual que tiene la totalidad de ese bloque de sombra. Entonces solamente voy a recuperar aquí lo que sea necesario para sugerir que hay ciertos sólidos acá, como por ejemplo que hay otros rodillos, por decirlo así, en este mecanismo de rodamientos, pero el resto pues voy a seguir jugando con un bloque que sea grande. Y algo de eso también lo voy a hacer por aquí, también lo voy a hacer por acá y ya puedo empezar a trabajar luz y color. Entonces, aquí quiero jugar un poquito con la textura, un toque también por aquí. Y, y ya podría empezar a trabajar luz y color. Entonces, como lo hemos venido diciendo, cuando vamos a iluminar, sin distinción de lo que estemos tratando de hacer,
tenemos que pensar de atrás para adelante. Entonces voy a hacer eso mismo, voy a diseñar aquí una viñeta. Vamos a diseñar una viñeta que tenga un formato diferente. Entonces vamos a empezar. Se me ocurre... Vamos sobre la marcha viendo a ver qué funciona. Se me ocurre... Para no seguir usando azules, vamos con tonos más bien amarillos. Pero de nuevo yo no voy a empezar nunca desde excesos de saturación de color, yo no voy a hacer eso. Yo voy a arrancar desde tonos que se acerquen a la clave media. No tiene que ser exactamente el tono intermedio, pero voy a empezar desde tonos que me permitan buscar nuevos acentos de color. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí, en las modificaciones que yo le estaba haciendo al arte, ese arte quedó con unas secciones blancas. Entonces le voy a decir a la capa Line Art, modo de fusión, multiplicar. Y voy a volver a ver el fondo negro. También voy a diseñar el borde de la viñeta, no porque esto toque hacerlo, sino porque quiero ser consecuente con la apariencia total o quiero que la apariencia total del arte, discúlpenme, sea consecuente con el line art. El line art es lo que estableció el tipo de sombra y es lo que va a establecer también la huella visual que voy a estar utilizando para este trabajo de luz y color. Y de nuevo, el que algo tenga una apariencia de boceto no lo hace incorrecto. Me acabo de dar cuenta que aquí hay una pequeña omisión, esta parrilla aquí en el diseño de este objeto. Entonces vamos a detenernos 2 segunditos ahí y no molestamos más con el tema de luz, perdón, de línea y sombra. Y seguimos molestándonos con el tema de luz y color. Listo, entonces vamos a la capa BG, estando encima de la capa BG, presiono capa nueva y voy a crear una capa que se llame color base. Y ahora, en lugar de hacer un silueteado con el lazo, voy a seleccionar aquí, vamos a buscar un tono más... Quiero que se hable mucho como de sólido, de sólido no, sino como de oxidado. Entonces yo voy a crear una silueta porque quiero que también la luz y el color tengan una apariencia como de pincel seco, como de una huella bien carrasposa. Yo puedo empezar siempre desde un color sólido y seguir trabajando en pro de una paleta cada vez más compleja, eso no es malo. Sobre la marcha, si voy detectando, como esto pues lo hice más bien de afán, si voy detectando cosas que a nivel de perspectiva se podrían mejorar o que a nivel de silueta se podrían mejorar, pues las voy a mejorar. No, o sea, esto no está escrito en piedra, ¿no? Y lo digo no solamente para la mejora de este mini arte que estoy haciendo acá, sino también ustedes que tengan en cuenta que si sobre la marcha tienen que hacer modificaciones, pues háganlas, no hay lío, no se casen con que ya la cosa quedó hecha. Siempre hay una fase de postproducción y esa fase con frecuencia puede ser larga. Lo sé por experiencia propia en el trabajo, con frecuencia donde nos demoramos más, no es tanto haciendo las cosas, sino haciendo las correcciones y ajustes que a veces con sinceridad se los digo, a veces el cliente se inventa cosas que no había dicho originalmente y toca seguir y seguir y seguir y seguir modificando. Entonces, pues nada, eso es una parte válida, aunque un poco harta del trabajo visual. Entonces volvemos aquí. Yo voy a crear una silueta que deliberadamente, esa es la palabra clave. Si yo estuviera haciendo un line art que pareciera vectorial, y hago esto con el color, de pronto no se va a ver bien. Pero aquí quiero que deliberadamente el color rompa, ya sea para afuera o para adentro, el contorno creado por la línea. De nuevo, si todo se siente consistente, no es malo. No se consideraría que está mal ejecutado. Pero todo eso tiene que ver con la consistencia estilística que estén buscando. Pues ustedes están en segundo semestre, no se afanen nunca por, es que mi estilo todavía no estaba, algo así. Esos años y años de trabajo. Ahora voy a modificar el suelo para que el suelo y el fondo se vean diferentes y además para contextualizar. Entonces, aunque no, de hecho, discúlpenme, aquí sí voy a presionar control Z. Esto es mejor hacerlo en una capa nueva y ya les voy a explicar por qué. Voy a empezar acá desde el lazo. Voy a rellenar. Voy a jugar con un contorno que esté parcialmente desmaterializado. ¿Y por qué es mejor hacer esto en capas diferentes? Porque yo, por ejemplo, podría decirle, présteme este tono de acá, el del fondo, y présteme un tono que sea o más claro o que sea más oscuro, pero que sea ligeramente diferente. Y yo puedo empezar a esculpir pistas de contexto. Entonces quiero comunicar que
Esta maquinucha, esta máquina estartalada se quedó varada en el desierto, pero en un desierto rocoso. Entonces voy a jugar con el, con el diseño del fondo. También me doy cuenta que estoy dejando la línea de horizonte prácticamente a la mitad. Eso no me convence para nada. No es recomendable, como ya lo habíamos dicho en los primeros apuntes de composición. Aquí entonces voy a llamar esta capa BG2 y le voy a decir a BG2 que haga parte de una máscara de recorte donde el contenedor es la capa BG. Y vamos a seguir modificando esto. De nuevo, con mucha tosquedad, pero buscando que haya consistencia, en este caso en diseño de formas. Quiero un diseño trapezoidal, quiero un diseño que me diga que es eficiente, que es sencillo, pero que sea legible. Entonces, uno puede empezar así, en este momento no estoy describiendo absolutamente nada. Y uno puede empezar a esculpir poco a poco. Uno puede jugar con alturas diferentes para esos módulos que están apareciendo en el fondo. No es bueno que tengan todos la misma altura, así como no es bueno que tengan todos la misma forma, porque se va a ver accidentalmente uniforme y se va a ver cada vez más inorgánico cuando quiero que se vea al contrario, orgánico. Entonces me voy a inventar diferentes formaciones de roca, me voy a inventar diferentes ejemplos de roca, algunos van a ser como pilares, aquí quiero que se vea como un arco. Y como quiero seguir jugando ¿cómo se dice? Con la idea de jerarquía, entonces aquí en lugar de jugar con luz y sombra, simplemente voy a jugar con la diferencia entre forma-fondo. Que en lugar de demostrar clave alta, clave media, clave baja en el fondo, simplemente hay eh, clave media un poco más clara, clave media un poco más oscura y diseño de formas y sale. Y eso ya se va a leer respecto a lo que está pasando en el primer plano como muy remoto. ¿Listo? También me doy cuenta que, por ejemplo, podría ser benéfico que yo hiciera esto. Que esta máquina sea un poco más pequeña, la mando más para acá y que yo extienda su sombra proyectada. ¿Por qué no? Y al mismo tiempo que extiendo voy modificando la huella de la sombra. En este momento lo único que me interesa es que se vea bien contundente, no que se vea completamente realista, porque o sea, esa sombra se puede llegar a crear, pero para eso las condiciones de luz tienen que ser muy particulares, la altura del sol, la hora del día, etcétera, etcétera. Volvamos aquí otra vez. Voy a seguir jugando aquí. Se me ocurre que puedo crear dos niveles de distancia en esas rocas y lo voy a hacer de la siguiente manera. Unas rocas van a ser las que están en el fondo fondo y otras rocas son las que van a estar en la capa BG2 o que van a tener colores similares a los de la capa BG2. Entonces eso me podría permitir crear esos dos niveles. Y yo sigo jugando con la idea de escalas cromáticas limitadas. No me voy a meter con diseños complicadísimos de fondos. Sigo jugando de la manera más sofisticada que yo la pueda controlar en este momento, con la idea de jerarquía visual. Que nunca se vaya a perder de vista que es el punto focal, que es lo más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora podríamos hacer un trabajo de formas internas para comunicar un poquitín más la idea de roca. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero este pincel creo que valdría la pena cambiarle un poquito la dureza cambiarle un poco la dureza a la tablet. Juión. Oiga, ¿por qué no puedo escribir bien? Juión, ya, eso. Présteme esto. Este es el controlador de la tabla. El controlador está aquí. Toda tabla tiene esto. Toda tabla tiene un controlador donde va a haber más suavidad, menos suavidad. Entonces yo aquí le puedo decir que tenga que presionar cada vez menos para generar la huella del pincel que yo estoy utilizando. En ese momento pues ustedes no es que lo perciban, pero yo sí lo percibo. Y como yo soy francamente alguien que vive paniqueado porque no le vuelva a dar tendinitis, en el momento en que yo siento que un pincel me está creando cualquier resistencia, yo voy allá y modifico para que yo literalmente solo con un frote básico ya pueda generar una huella. ¿Esto qué impacto tendría?
Cuando yo quiera hacer gradaciones o trazos muy suaves, me saldrían demasiado enfáticos. Entonces ahí tendría que volver aquí otra vez y volver a cambiarle ¿cómo se dice? La sensibilidad a la pluma. Tengan eso presente. Es algo que les puede ayudar a trabajar un poquitín mejor. De pronto ahorita no lo perciben mucho. Yo que estoy súper sensible con el tema de una presión útil que no me vaya a afectar la salud, todo el tiempo estoy modificando eso. Listo. Y acá, entonces le podemos decir a esto, usted va a tener un poco más de diferenciación tonal. Entonces puedo decirle a esto un poco más amarillo, un poco más brillante. Pero en todo caso yo estoy jugando con escalas de color limitadísimas. Y a medida que nos vamos acercando a, a esa capa BG2, entonces podría ocurrir que ya no veamos ese tono uniforme, sino veamos también una progresión. Entonces vamos a la capa BG2, le decimos bloqueo de píxeles transparentes y yo puedo hacer esto. Jugar con la idea de una progresión tonal que por sencilla que sea, me ayuda a comunicar esa ilusión de distancia. ¿Listo? A esto todavía se le pueden meter gradaciones, todavía se le podría hacer más trabajo, pero fíjense, estoy trabajando un arte que sea muy sintético, que sea muy económico, pero que tiene un alto nivel de expresión. ¿Por qué? Porque no estoy usando una línea redonda común y corriente, que en todo caso es válido usarla. Ahora sí, vamos a tema de luz y color. Esta capa de color base la voy a bloquear y vamos a empezar a buscar otros colores. Quiero comunicar cada vez más la idea de óxido y también me gustaría comunicar la noción de que la máquina tiene partes diferentes con colores diferentes. Que por ejemplo el motor tenga como un cierto material, pero que el resto de la máquina tenga otras tonalidades. Voy a tener cuidado. Ah, miren, acá yo estoy sintiendo ese pincel muy fuerte. Entonces voy a restaurarle aquí una huella un poco más básica. De nuevo, ustedes no ven eso, yo lo percibo en mi presión. Si ya al contrario, estoy percibiendo que con cualquier movimiento dejo una huella demasiado gruesa y que no se ve ni semitransparente, ni se ve, ¿cómo se dice? Como suave, pues entonces ahí tengo que hacer ese cambio. Voy a asignar aquí algunas tonalidades según corresponda. La oportunidad para hacer esto pues va a ser muy limitada, por lo que tengo una mancha negra tan grande. Pero ahí me voy alejando ya de una monocromía. Llego aquí, este tono lo puedo replicar aquí dentro. Quiero que las luces se vean completamente amarillas. Curiosamente, el tono amarillo casi no se va a ver. Y quiero que se vea amarillo pálido en los rodamientos cuando miren a la luz. El resto del tiempo quiero que se vean de un tono más cercano a ocre, que simplemente se va a notar como una interacción de ese tono ocre con el negro puro de la, llamémosla así, tinta. Por último, me voy a cerciorar, para esto vale la pena apagar el fondo, me voy a cerciorar que no haya reservas o rebabas, o sea, estos remanentes, que sean amarillos, sino que sean del color que corresponda según la ubicación de la fuente de luz. Y de paso voy a aprovechar para que se sienta un poquito más iluminado, porque no quiero que se vea un arte completamente plano. Entonces voy a aprovechar para que se note más claro, donde esté cayendo más la luz, un poco más oscuro y un poco más frío, donde esté cayendo la sombra. Y ya podríamos tener aquí ese diseño y nos podemos meter a continuación con humo y con semitransparencias y con la apariencia de semitransparencias para generar la ilusión de efectos. Entonces, listo, esto está aquí. Y ahora juguemos con humo. Entonces, Diana, fue un rodeo muy largo para llegar a la pregunta que tú habías hecho, pero pues aprovechamos para dejar otro demo. Hay muchas maneras de hacer humo. Yo creo que una que te puede servir mucho a ti es que tengas máxima disciplina de formas al momento de plantear la silueta de ese humo. Entonces, yo podría decirle a esto,
présteme el pincel redondo, el básico. Y a ese pincel redondo me voy a asegurar que yo le quite la transferencia para que yo tenga un pincel sólido. Ahora vamos a cambiar de tonalidad, vámonos a un azul, para que corte bien. Y yo podría diseñar aquí la apariencia de, pues en este caso sería más como vapor, o podría ser la combinación de las dos cosas. Algo que a mí me gusta hacer es combinar pincel con borrador, con lazo. O sea, yo no soy tan amigo de hacer esto así directamente, sino yo empezaría desde acá. Simplemente porque puedo tener más dinamismo. ¿Listo? Pero en todo caso, la pregunta de cómo se ve el humo es un problema de silueta y es un problema de color según... Y es una pregunta muy válida, ¿no? Quiero como reflexionar en términos teóricos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un material que no es sólido. Por tanto, no está sujeto al mismo principio de un sólido básico. Es decir, no interrumpe la luz y no crea zonas de luz y de sombra iguales que un sólido macizo. Estaríamos hablando de una materia que es semitransparente o que es semiopaca, pero que tiene una física, por decirlo así, que es diferente. Entonces su silueta se va a leer diferente, su contraste se tiene que leer diferente. Por ejemplo, sería un error a la luz de este estilo que yo estoy tratando de explorar aquí, que yo le dijera a esto, bloqueo de píxeles transparentes, présteme negro, y ahora voy a sacar rayitas de sombra. Me parece que sería un error porque le estaría dando una apariencia incierta a lo que necesito que se lea etéreo. Entonces yo puedo decir, ya de entrada, quiero que este vapor o este humo, vamos a probar ahora que se vea más como humo, quiero que tenga un contraste diferente. Entonces fíjate que aquí lo que te estaba diciendo, que puedo diseñarlo desde el lazo. Y ahora lo rellenamos otra vez con un tono como azul grisáceo. Vamos a llamar a esto humo. Y aquí sí tiene que haber luz y sombra, obviamente. O sea, nosotros podemos ir a Google. Y yo puedo escribir aquí Burning Car. Y siempre que lo necesiten, acuérdense que existen referencias. Y uno se puede dar cuenta que, sobre todo cuando ya el humo se desprende del objeto, el humo no es completamente plano en tono. El humo en todo caso está siendo perfilado por una fuente de luz. Y esa fuente de luz puede generar sombras que sean muy oscuras. Pero claramente se tiene que sentir diferente en términos de contraste, de silueta y de textura respecto al objeto que genera ese humo. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, un tono todavía. Vamos a jugarle aquí con el contraste. Vamos a darle una saturación un poco más alta. Lo mismo acá. Sí que sea un tono oscuro, pero que no se sienta tan agrisado, sino que se sienta como un gris virado hacia un color. Entonces yo le digo al clic con la herramienta pincel y entonces voy a seleccionar el cuentagotas. Ahora le voy a dar la huella del pincel que yo estoy utilizando, pero se la voy a dar de manera muy ligera, no tan enfática como pasa en el resto del arte. Y ahora le voy a bloquear los píxeles transparentes. Voy a seleccionar una versión más verdosa, que se vaya acercando hacia amarillo, más oscura, y voy a diseñar el bloque de sombra de este humo. Y de paso, espero que lo puedan leer bien. Ustedes me confirman si lo están leyendo bien o no. Yo podría darle, Diana y grupo, una sola capa de sombra, y no es necesariamente mal. Pero me gustaría, sobre todo a medida que el humo se va expandiendo, hacer algo como esto. Jugar con nuevos planos de sombra que sugieran el carácter abultado o redondo. Sí, creo que se puede decir así, como que se va redondeando de este humo. Que el humo no es solamente como una capa plana, sino no es un sólido, pero sí es un volumen. Y por tanto, le tengo que perfilar más de un solo plano de sombra. ¿Me entienden eso último que acabo de decir? En audio chat, porfa. Diana, cuéntame si hasta ahora me está siguiendo, porfa. Listo. El humo
no necesariamente tiene que ser transparente, pero puede serlo. Lo que no quiero que ocurra, de hecho, más allá de eso suena como gusto, no, eso no es importante. Se los digo como recomendación desde la perspectiva de diseño visual. El humo puede o no ser transparente, pero igual es una forma. Y hay toda una serie de materiales o sustancias, vamos a poner esto detrás de la línea, hay toda una serie de materiales o sustancias que a veces no las diseñamos o las diseñamos mal porque no las entendemos como sólidos macizos. El agua, el viento, el fuego, las líneas de movimiento, el humo, el vapor y la neblina, yo diría eso inicialmente, y las nubes, con frecuencia se vuelven formas aleatorias y eso no debe ocurrir. En últimas, la textura de nada es importante en este momento. Yo podría pasar un rato, si fuera un demo de pintura digital, podría hacer lo mejor que pudiera. El realismo no es muy fuerte, pero podría intentar hacer una textura, por ejemplo, de óxido. Pero es más importante la sugerencia de óxido desde líneas, desde siluetas, desde contrastes, desde elección de colores. Lo mismo con humo. La textura del humo es incierta. O sea, si ustedes estuvieran viendo solamente este detalle de la esquina superior izquierda, ¿esos son nubes o es neblina o es humo? Pero en términos de textura no es tan importante como la silueta y el color. La dirección también es importante. La orientación de esto puede dejar muy claro el carácter como inmediato del humo respecto al vapor. El vapor simplemente se puede elevar ligeramente, pero el humo que se va expandiendo sí me puede decir de pronto el estado de deterioro en el que está ese motor. Me puede estar diciendo que ya lleva un tiempo ese humo, ¿cómo se dice? Como fluyendo en el espacio. Entonces lo convierto en un problema de diseño, lo convierto en un problema de diseño de formas, lo convierto en un problema de siluetas, que se vean interesantes, que sean impactantes, que sean claras, que tengan relación gráfica con el estilo que yo estoy trabajando para el proyecto, y no me preocupo para nada por el tema de la textura de las cosas. Listo, que es en general, yo a veces de pronto peco de parecer como que no me interesan las texturas, ese no es necesariamente el caso, porque son importantes, pero sí soy muy anti-textura realista de las cosas, porque me parece que con frecuencia se vuelve un problema secundario que les quita demasiada energía. Entonces, una apariencia contundente y una buena iluminación y un buen diseño de forma y silueta, eso ya es suficiente para que se defiendan bien y al que le interese puede seguir haciendo práctica de dibujo y pintura de materiales. Por ejemplo, si alguna de ustedes le llamara la atención, que podría ser el caso, trabajar en el futuro en la industria de concept art, ese tipo de cosas, pues sí les toca saber de la representación realista de los materiales, pero eso es algo que toca adquirir con realmente años de práctica de pintura. Por ahora simplemente quiero lo que dije hace un momento, buen diseño de formas, buen diseño de siluetas, coherencia y concordancia estilística, buena composición, que no se creen tangentes. Y ya se logra. Y ya de por sí, eso que acabo de mencionar yo, es bastante difícil, ya. Eso no es que sea cualquier cosa. Diana, cuéntame si hasta ahí queda claro, dime si tienes alguna otra inquietud que pueda resolver. O cualquier otra de ustedes, porque ya por hora creo que ya deberíamos... Sí, ya por hora, ya miren, son las 9:47, ya les he quitado más tiempo del que a mí siempre me pasa eso. Ya fueron muy generosas de ponerle atención a mis cosas más de media hora extra de lo que debían. Entonces, si hay una última pregunta, es momento de hacerla. Si no, podemos despedirnos. Cuéntenme. Por ahora parece que no. Entonces, despidámonos de nuevo. Muchas gracias por el tiempo extra que le dedicaron a esto. Igual esto es completamente opcional, pero pues chévere que quisieran participar. Y esta vez en un número mucho más significativo que la última vez. La idea es que vamos a estar haciendo esto los lunes, porque es como el momento más conveniente para todos, incluyendo para mí. De nuevo, no tienen que estar en ninguna si no quieren, pero en estos espacios voy a estar haciendo práctica de técnica. Esta va a ser como la única sesión donde estoy explicando algo que no he explicado en clase, que era el tema de máscaras de capa y cómo seguir trabajando el tema de máscaras de recorte, aunque eso sí se hizo en la clase pasada. De resto, que sea solamente práctica de técnica y nada más, porque pues no sería justo dar temas que no se estén viendo en clase en una sesión opcional que además es de noche, de pronto no es conveniente para todo el mundo.
Por ahora no tengo más que decir. Muchas gracias otra vez. Que tengan una excelente Semana Santa. Si quieren mandar algo durante la semana, lo revisaré, por supuesto. Si no, podemos hablar la próxima semana ya para retomar nuestra sesión número 12. Buenas noches para todas y todos.